La Masacre de Texas, la versión de 1974 y la primera de esta gran saga. Creo que este es un slasher bastante curioso para analizar, ya desde entrada por el propio concepto, es decir, la idea de un asesino en serie, que en este caso utilice la piel humana como una máscara para cubrir su rostro. Ya desde ahí sabemos que la intención de este film no es como la de Pesadilla en la calle de Elm Street, que era, si bien era un poco de horror, era un poquito de comedia también, en el sentido de poner a un Freddy más gracioso, o de Viernes 13 o Michael Myers de solo mostrar violencia. Este slasher me parece curioso porque es de los pocos que de verdad tratan de asustar al espectador, de darle un miedo. Es decir, la historia es bastante sencilla. Se empieza a ver como un hurgamiento de cuerpos, es decir, empiezan como a quitar cuerpos de cementerios. Y un hermano y su hermana piensan que hay riesgo de que un familiar suyo sea hurtado. Así que junto con unos amigos se suben a una caravana y van rumbo a Texas. En el camino los detiene como una especie de autoestopista, que resulta que está medio loco, que es el primer eludio de que algo andaba mal, porque cuando empiezan a inspeccionar una casa, que era como para pasar la noche nomás, uno de los muchachos pasa por la casa, por otra casa que había más desolada, y empieza el infierno. Es decir, sale Letterface y empieza el infierno. Ya en la zona de spoilers contaré más. Pero solo debo decir que esta es considerada de los primeros slashers que hay auténticos. Yo dije que Michael Myers en mi reseña Halloween, que era el de el terror moderno. Pero si algo implementó nuevo esta película son dos cosas. La primera es el perseguidor grande a la víctima sin proponer a que se defienda. Es decir, alguien robusto que pueda acabarlo sin ningún problema. También es necesario en este caso también aclarar que lo segundo interesante es que cuando salió esta película la trataron de vender como una película basada en hechos reales y esto se ve en el principio de la película por medio de un cartel con escritos que se nos da a entender que esto es real. De hecho, mucha gente hasta cierto punto piensa que esta película estaba inspirada en hechos reales. La respuesta sí y no. Sí, porque toma como base a Ed Gein, uno de los asesinos en serie más grande de Estados Unidos, que era famoso por asesinar gente y utilizar su piel para hacer máscaras, para hacer guantes, para hacer diferentes prendas e inclusive hacía tarros con cabezas humanas. Y se nota que Letterface está inspirado, pero hay grandes diferencias entre Ed Gein y Letterface. En este caso, Letterface, es decir, el sujeto con la cara de cuero, es más que nada un enfermo mental que junto con su familia se dedican a canibalizar gente. Ed Gein no era como tal un caníbal, así que no entra en ese punto. Y bueno, como digo, no está basado en hechos reales porque ni las víctimas ni las situaciones son parecidas. Solo porque para empezar, cuando investigando un poco vi que Ed Gein lo analizaron su cerebro y resulta que no estaba enfermo de la cabeza, o sea que estaba consciente de todo lo que estaba haciendo, a diferencia de, por ejemplo, Letterface. Se los vuelvo a decir, esta peli trata de verdad dar terror, no solo también por su estética, es decir, yo normalmente criticaría que la estética de esta película se ve como muy opacada, muy como simplona, como si hubiera sido una grabación encontrada, no al estilo de documental falso, porque ese sería más como para actividad paranormal, pero sí en el sentido de que se ve un estilo oscuro, sin cuidado. Y yo diría que esto es un problema, pero tomando en cuenta las intenciones que en este caso la película tiene, es un gran acierto desde mi punto de vista. Y además hay una escena en particular, sin meter muchos spoilers, solo diré que hay una escena donde la muchacha está como una escena familiar donde están estos psicópatas. Y eso para mí es la escena que hace que la masacre en Texas dé miedo. O no miedo, sino que auténtico terror. Los actores, que en este caso los familiares, junto con Letterface, tratan de asustar a las chicas, lo hace tan bien que es de hecho los pocos slasher donde los actores lo hacen bien. Es decir, normalmente en películas como Michael Myers y eso no es tan importante la víctima. Aquí sí, la muchacha le puso muchas ganas, se ve el terror auténtico que le deja. Y los que ya hemos visto la película, sabemos el resultado que este tuvo sobre la muchacha. Pero eso lo diré en la zona de spoilers. En conclusión, para mí Masacre en Texas es un gran pilar y es de verdad de las pocas slasher que de verdad tratan de dar miedo, dando un estilo oscuro, dando un estilo más asqueroso en el sentido de que no tiene miedo en mostrar violencia auténticamente gráfica, es decir, porque Letterface utiliza una motosierra para acabar con sus víctimas y luego empezar a hacerlo
sus trabajitos, es decir, empezar a quitarle la piel humana. La primera película, si bien no muestra tantas escenas, lo poco que muestra está muy bien hecho. Y con el simple hecho de ver a Leatherface con su cara de cuero, sí es capaz de asustar a más de alguno. Y es una peli que no ha envejecido mal, debo decir. Es decir, sí se ve mal, pero tomando en cuenta la época y que la intención del film precisamente es que se vea opacado, que se vea asqueroso, que se vea un estilo poco cuidado, es un gran punto. Bueno, ahora pasando a la zona de spoilers. Tras haber llegado a la casa donde van a pasar la noche para el día siguiente observar si el cadáver del familiar está ahí, una de las personas se va con su muchacha a caminar un rato y encuentra una casa abandonada. Y bueno, se les ocurre pedir gasolina porque se les está acabando la del coche. Y buena idea, dijeron. Vamos. Y van. Y bueno, aquí critico un poco, pero el sujeto literalmente no toca un poco la puerta, se pasa y se mete. Está en Texas el sujeto y creo que debes saber que literalmente si alguien entra así en Estados Unidos te pueden disparar sin ningún problema. Pero entonces sale Leatherface y le da un golpe que lo desmaya y a su vez empieza como a temblar el cuerpo. La escena está muy bien hecha, lo que sea cada quien, hace que la muerte se vea bastante bien. Después la muchacha va porque el novio no regresa y empieza a ver todo el estilo de la película, es decir, empieza a ver los muebles de piel humana, empieza a ver el poco cuidado y ya para finalizar llega Leatherface, lo toma, la toma la muchacha y la deja inconsciente. Horas después va el otro, va otra persona a checar qué onda y entonces abre como un congelador, por así decirlo, para las carnes, donde está la muchacha, la segunda. Y entonces llega otra vez Leatherface y lo mata. Ese tipo de escenas están más o menos bien, lo que sea cada quien. Hay una escena que me gusta en especial, que es cuando Leatherface, una vez que ya va por los tres, se asoma por la ventana y pone una cara bastante turbia de saber que ahí viene gente, que él los toma como una amenaza. Ya después Leatherface sale con su motosierra y empieza a hacer su desmadre. Con el hermano, que es el hermano, se pasaron lo que sea cada quien. O sea, ya de por sí la imagen de una persona gordita dice que no va a sobrevivir un slasher, pero encima es inválido. Lo parte literalmente a la mitad, o sea, está cruel la cosa. Entonces la última muchacha escapa, llega como a una casa donde un hombre le dice que se calme, que él va a ir por ayuda. Va, y resulta que ese hombre, que había salido un poquito al principio de la película, es un familiar de Leatherface. Es como el líder, por así decirlo, el señor. Entonces los lleva y lleva a la muchacha a para mí la mejor escena de la película. Ella despierta, amarrada de brazos y piernas, en lo que parece una escena sacada del infierno, literalmente. La muchacha está ahí y está viendo cómo ellos comen carne y cómo se burlan de ella, cómo la molestan. Y para rematar, van por alguien que es el abuelo, que parece al principio un cadáver de tan viejo que se ve, pero sigue moviéndose tantito. La muchacha, después de varias de la escena, que está bastante bien hecha, no entraré mucho en detalle, a pesar de que es la zona de spoilers, porque creo que es una escena que tú tienes que ver como espectador para que te sorprenda. La muchacha sale de la ventana, porque le vale madre quebrar la ventana, sale. Y entonces, en cierto momento, logra al fin escapar. Pero se va con una cara y con básicamente las facciones de una loca. Se vuelve loca, dan a entender que el traumatismo fue tan fuerte. Es regla en un slasher que la protagonista se salve, pero esto es de los pocos en las que al salir desarrolla problemas psicológicos. Y al menos está muy bien logrado. Se los vuelvo a decir, es una excelente película. Son las escenas que más me gustaron, pero créanme, la película en general está muy bien hecha. Y se los vuelvo a decir, es de los pocos slasher que de verdad intenta asustar al espectador, causarle tensión, porque la mayoría realmente no. Realmente uno ve el slasher más que nada como algo para ver violencia, pero aquí la violencia es más como terrorífica. Eso es todo lo que tengo que decir de esta película. Es bastante buena. Y sería todo. Denle me gusta, comenten qué les ha parecido esta película. Si es que ya la vieron, está en YouTube, por cierto, búsquenla y sale completa en español latino. Y hay otra versión en castellano para quien le guste, para que la vean y digan a ver qué tal. Compártanlo con sus amigos y interesados en esta película y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima. What happened was true. The most bizarre and brutal series of crimes in America.
This is the movie that is just as real, just as close, Crazy! You gotta make it stop! just as terrifying as being there. Even if one of them survives, what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it.